Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con otro programa de preguntas y respuestas, intentando responder a las que nos vais dejando en el canal. Bueno, ya sabéis que en principio estamos encantados en que nos dejéis preguntas, ideas, propuestas, comentarios que vamos a intentar ir respondiendo a través de estos programas bueno, intentaremos hacerlos de estos vídeos, intentaremos hacerlos cada 2 o 3 días aproximadamente. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa en este momento es que os suscribáis al canal y sin más, pues vamos a empezar. Bien, vamos a ver. Eusebio Herrera nos dice: Adrián, menos rollo, dice. Bueno, la cosa es sencilla. Los países que pertenecieron al Pacto de Varsovia no quieren ni ver a Rusia porque ven el paraíso en el otro lado, y esto es muy humano. Bueno, yo creo que hay algo de cierto en esto que dice Eusebio Herrera, pero algo porque de alguna forma creo que está reflejando la realidad de los años 90 y no la realidad actual, ¿no? Efectivamente, en el momento en que se disuelve la Unión Soviética, caen los regímenes socialistas, aquellos países empiezan a mirar a Occidente como países con niveles de renta mucho más altos, y ven efectivamente sociedades en las que desde un punto de vista económico por lo menos se vive mejor, ¿no? Pero sinceramente yo creo que esto ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, ¿no? Ha cambiado radicalmente, esto lo vimos hasta... Bueno, primero vamos a hablar, hay dos fases si quieres, antes y después del choque geopolítico, fundamentalmente del choque geopolítico del 2022, ¿no? Pero vemos como durante esos 30 años los países, incluso los que ya habían ingresado en la Unión Europea, que hasta entonces tenían pues eso, una idealización de la pertenencia a la Unión Europea, pues fueran poco a poco, digamos, filtrando y siendo cada vez más escépticos sobre lo que esa pertenencia a la Unión Europea significaba, ¿no? Y esto yo creo que se ha manifestado clarísimamente en el conjunto de la población de estos países de formas distintas, ¿no? Pero lo vemos clarísimamente en países que se han enfrentado de forma directa a los aspectos socioculturales del posmodernismo, porque claro, esto ha sido un factor fundamental. Es decir, justo durante estos 30 años son en los que la Unión Europea se ha lanzado de cabeza a, digamos, las corrientes que a partir de la caída del muro de Berlín se hacen dominantes en Occidente, que son, desde el punto de vista geopolítico, el atlantismo, desde el punto de vista socioeconómico, el neoliberalismo, y desde el punto de vista sociocultural, el posmocapitalismo, que incluye el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, etc. Bueno, todos esos fenómenos han ido alejando cada vez más, no solo creando problemas crecientes con ciertos sectores de las poblaciones occidentales, sino que también estos países, digamos, de forma mucho mayor en estos países que de Europa Central y Oriental, ha generado un distanciamiento progresivo con respecto a lo que la Unión Europea representaba. Hay que tener en cuenta también, pues bueno, que la evolución económica de Europa durante estos años ha sido crecientemente negativa. Entonces nos encontramos con que en estos países ha habido un escepticismo creciente respecto a la consideración de la Unión Europea como el polo económico de referencia, y mucho más con respecto a su consideración de que la Unión Europea era el referente cultural, sociocultural de futuro, ¿no? Y esto ha sido clarísimo en países que se han enfrentado de forma directa a los aspectos socioculturales del posmocapitalismo, ya digo, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, países como son Hungría, Polonia y Eslovaquia, ¿no? Desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero esto es muy evidente también, no solo en esos países en los que los gobiernos como tales han seguido esas políticas de enfrentamiento, sino también en otros países en los que ese distanciamiento ha sido abarcado a una parte muy importante de la población.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Alemania del Este, de las regiones de Alemania que fueron Alemania Oriental, ¿no? Bueno, ha habido, ya digo, un creciente escepticismo, un asombro, diría yo, con respecto a lo que son esas políticas socioculturales de la Unión Europea, que mientras los occidentales las hemos ido viviendo de forma progresiva, para estos países ha sido un choque, ¿no? Ha sido un auténtico choque encontrarse con que esa Europa que ellos tenían mitificada no solo no funciona económicamente, no solo cada vez económicamente es más débil, sino que tiene unas estrategias de valores y sociales absurdas y crecientemente destructivas, ¿no? Para Europa en su conjunto y para los países que se incorporen a Europa, ¿no? Yo creo que esto se ha manifestado de forma creciente en estos países y eso sí, otra cosa es la perspectiva geopolítica. En la perspectiva geopolítica, el enfrentamiento con Rusia o de Rusia con la OTAN ha provocado una división clara en estos países. Entonces hay países que dentro de ese enfrentamiento pues claramente están apostando por los países emergentes, como son Eslovaquia o Hungría, y hay otros países que, a pesar de estar claramente enfrentados a las estrategias de la Unión Europea, por razones geopolíticas más de enfrentamiento histórico con Rusia que otra cosa, pues apuestan muy claramente en el ámbito geopolítico por el atlantismo, ¿no? Con lo cual, ya digo que este comentario de Eusebio Herrera, bueno, aunque teniendo unas bases reales, ¿no?, de cómo se posicionan estos países en ese enfrentamiento geopolítico, ese concepto de la mitificación que en estos países existió en su momento sobre de la Unión Europea, desde luego tiene que ser más que matizado, ¿no? Bien. Bueno, Osmo y Chimbo pregunta, ¿podría dar más información sobre la relación de las oligarquías USA con las primaveras árabes? Bueno, vamos a ver, esto habría que hablarlo muy despacio, pero en principio, aunque, bueno, vamos a decir que como en todas las revoluciones de colores, siempre hay una parte de espontaneidad, siempre hay una parte de un movimiento, digamos, de rebelión interna que por alguna razón surge o por alguna contradicción interna, y lo que hacen las potencias occidentales han sido explotar esas contradicciones internas, maximizándolas, evitando que se intente llegar a soluciones, sino simplemente a provocar conflictos, grandes conflictos, desestabilización, etcétera, ¿no? Bueno, esto ha sido muy evidente en algunos países, bueno, menos claro en otros, pero bueno, muy evidente, por ejemplo, ha sido en Siria, clarísimamente, ¿no? La manipulación constante de los servicios de inteligencia occidentales, por ejemplo, de los servicios de inteligencia británicos, y creando una y otra vez falsas alarmas, ¿no? Falsos ataques, con operaciones de inteligencia inventadas, intentando agudizar esas contradicciones. Eso ha sido algo perfectamente constatado, ¿no?, en relación con, por ejemplo, con los famosos ataques químicos supuestamente atribuidos al gobierno sirio, que eran absolutamente falsos, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Libia, ¿no?, con el objetivo de hacer caer al régimen antioccidental de Gaddafi. Bueno, hay situaciones distintas en unos y otros países. Ya digo, en estas revoluciones naranjas siempre hay una instrumentalización de contradicciones internas realmente existentes, ¿no? Por eso hay que ser prudentes a la hora de generalizar estas interpretaciones o intentar aplicarlos luego al caso concreto, porque puede ser que en ese caso concreto esas contradicciones internas tengan una mayor o menor importancia. Bueno. Bueno, aquí Mariano Zazú nos plantea una pregunta en euskera, ¿no? Vamos a ver, en la que dice... Ya, esto está relacionado con un programa en el que hacíamos referencia a que hay muchos países donde las pensiones no dependen de las aportaciones que se realizan en cada momento al sistema de pensiones por los trabajadores,
sino que dependen de aportaciones que se hacen directamente del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, bueno, dice que podría haber injusticia según cómo se gestione si las pensiones se financian con cargo a los contribuyentes del EASP, los contribuyentes por impuestos. Pero bueno, esas injusticias siempre pueden existir. Siempre pueden existir, se financian con cargo a los tributos o se financian con cargo a las pensiones, independientemente de la fuente. Lo injusto es, como tú dices, que reciban pensiones públicas a aquellos que no deben percibirlas, pues porque tienen, pues bueno, bienes suficientes, otros recursos, etcétera. Bueno, no voy a entrar ahí en lo que es justo o injusto, pero sí evidentemente que hay que gestionarlas de forma correcta, justa y proporcionada, ¿no? Independientemente de que su financiación venga, ya digo porque es un tema distinto, venga del sistema tributario, de los tributos, o venga de las cuotas que aportan los trabajadores directamente al sistema de pensiones. Bien. Kungen TV nos dice: ¿el poder tiene algo que ver con el volumen de población en el que se ejerce ese poder? Me explico, dice: si alguien ejerce como rey o autoridad suprema de un país prácticamente sin habitantes, ¿puede considerarse eso poder? Porque si eso es así, choca con la definición misma de poder, ya que es la influencia sobre otras personas. ¿Qué relación tiene esto, si es así, con el objetivo de reducción de la población? Bueno, vamos a ver, efectivamente el poder siempre es relativo. El poder puede ser mayor o menor. En un país pequeño con pocos habitantes, ese poder puede ser pequeño desde un punto de vista global, desde un punto de vista mundial, pero muy importante desde la perspectiva de ese país. Entonces, pues evidentemente hay que valorarlo de forma relativa con respecto al contexto en el cual estamos valorando el impacto de ese poder, ¿no? Y luego, ¿qué relación tiene esto con el objetivo de reducción de la población? Bueno, esto hace referencia probablemente a que comentamos cómo esto es algo que se hace sorprendente, pero que es claramente constatable, cómo las élites corporativas, el poder corporativo y aristocrático occidental, desde hace mucho tiempo mantiene teorías e ideologías defensoras de la reducción de la población, por distintas razones y intentando justificarlo por distintas vías, ¿no? Bueno, esto tiene relación con ese concepto del poder. Bueno, puede ser, es decir, vamos a ver si interpreto correctamente la pregunta. Si a estas élites aristocráticas o corporativas que gestionan una parte del sistema productivo, pero no todo, porque siempre hay empresarios autónomos, hay pequeñas y medianas empresas, hay incluso grandes empresas que no controlan el poder político y que quedan por lo tanto fuera de ese ámbito del poder corporativo. Digamos, los que sí participan del poder corporativo son una parte del sistema productivo que necesita a una parte de la población para mantenerse, ¿no? Pero no necesita, o ellos piensan que no necesitan a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es cierto que, sobre todo a partir del neomalthusianismo de fines del siglo XIX, estos están defendiendo que hay una parte de la población que es necesaria para actividades productivas, pero que el resto, que su sistema productivo podría mantenerse sin el resto de la población, y que por lo tanto cuanto más población haya es más difícil de controlar, y por lo tanto lo que hay que hacer es intentar que la población se reduzca hasta esa parte de la población que necesitamos para mantener nuestra riqueza y nuestro propio poder, pero no la que se necesita para mantener el conjunto de la riqueza de la población, ¿no? Evidentemente son filosofías que parten como objetivo no del interés de la población, sino de intereses particulares, ¿no? Independientemente de que luego ellos controlen la sociedad a través de ideologías que no reconocen esas finalidades, sino que se manifiestan siempre
con una u otra forma como a favor de los intereses de los ciudadanos, evidentemente. Bueno, Carlos Elías Arnedo nos dice: esperemos que le quede poquísimo. Se está refiriendo al posmofeminismo. Porque hemos hecho un vídeo donde hablamos no del feminismo, sino del posmofeminismo. Decimos que hablamos de su origen, de cómo es un movimiento claramente alineado con los intereses del poder corporativo y por qué le queda muy poco tiempo. Le quedan muy pocos años. Le quedan pocos años porque está sometido a un choque geopolítico claro, porque la oposición interna en el propio Occidente es cada vez mayor, porque los países emergentes que están protagonizando ese choque geopolítico no aceptan las corrientes socioculturales del posmocapitalismo en su conjunto y el posmofeminismo tampoco, y porque es una, vamos a decir, ideología o movimiento absurdo y claramente destructivo, ¿no? Por todas estas razones prevemos que le quedan unos pocos años, pues entre 5 y 8 años, un calendario que probablemente depende fundamentalmente de la evolución de ese choque geopolítico. Bien, entonces nos dice Carlos Elías que esperemos que le quede poquísimo y dice como al movimiento LGTB, etcétera, ¿no? Bueno, sí, ciertamente también desde nuestro punto de vista pasa algo similar, ¿no? También en ese movimiento hay que distinguir lo que son, digamos, los derechos de las minorías sexuales, que hay una realidad, digamos, de carácter de autonomía de la persona que es necesario respetar y defender, y otra cosa es el movimiento LGTB claramente como un movimiento instrumental para el poder corporativo, con distintos objetivos de dividir a la población, contención de la población, etcétera. Y también en ese movimiento, digamos, por absurdo y por destructivo, por su creciente cuestionamiento en el propio Occidente y por su no aceptación por parte de los poderes emergentes que se están enfrentando ahora a Occidente, también prevemos que su final pues vendrá en un periodo similar al del posmofeminismo, entre 5 o 8 años aproximadamente. Bien. Jorge Cardoso. Vamos a ver. La perspectiva de género, ideología de género, defendidas por unos, cita 3 partidos de políticos españoles, dice, son posmofeminismo. Bueno, y las leyes aprobadas en ese contexto no son manifestaciones del posmofeminismo. Bueno, sí y no. Es el posmofeminismo y la ideología de género que está ligada también a estos movimientos LGTB. Efectivamente, todos estos conceptos pues tienen la misma raíz, son parte del posmocapitalismo, de ese espacios, de esos corrientes, esos movimientos socioculturales del posmocapitalismo, y también, ya digo, por su carácter destructivo, socialmente destructivo y absurdo, por la creciente oposición a los mismos dentro del propio Occidente y porque los países emergentes no lo aceptan y están ahora en un choque directo con Occidente, pues lo mismo. A todos estos movimientos hay que darles una vida de entre 5 y 8 años aproximadamente. Bueno, Diego Lumaca nos dice: aquí se habla de ideología de género. Uno de los aspectos es la defensa de las mujeres de la violencia doméstica. ¿Cómo abordar esto sin caer en el posmofeminismo? Gracias. Bueno, evidentemente, hay el posmofeminismo, como todas las corrientes del posmocapitalismo, parte de unos retos sociales reales. Pero, claro, esos retos sociales reales deben ser atendidos sin dejar que sean utilizados para la manipulación social. Esta es la cuestión clave, ¿no? Evidentemente, en el caso de la violencia doméstica, es un reto social con respecto al cual hay que adoptar medidas. Otra cosa es que estos retos que están relacionados con los derechos de la mujer o con la emancipación de la mujer
que son distintos de unos países a otros, que se utilicen para generar movimientos fraccionadores, tienden a ser fraccionadores en la medida en que, digamos, dan una visión unívoca de las problemáticas sociales, es decir, centran todos los problemas sociales alrededor de un problema concreto y, por lo tanto, distorsionan la realidad, y algo que va en perjuicio de sí mismos, ¿no?, de sus propios beneficiarios, porque algo básico para hacer frente a cualquier problema es interpretar correctamente la realidad. Si no para interpretar correctamente la realidad hay que tener en cuenta todo lo que afecta a esa realidad. Si solo me fijo en mi problema, solo analizo lo que hace referencia a mi problema, etcétera, estoy perdiendo el análisis, me estoy escapando del análisis objetivo de la realidad, y al final estoy haciendo daño a eso que digo estar defendiendo, ¿no? Bien, esta es la cuestión clave. No siempre es fácil, evidentemente, pero bueno, hay que centrarse en la razón, en el análisis racional de los problemas reales, buscar soluciones reales e impulsar las políticas públicas para que aporten soluciones reales a estos problemas. Factores importantes para evitar caer en el posmofeminismo: primero, análisis racional, evitar caer en la distorsión emotiva, ¿no? Las emociones siempre son importantes en el análisis de la realidad, pero siempre que no sean algo desproporcionado con respecto al análisis objetivo de la realidad, ¿no? Entonces, análisis objetivo de la realidad por un lado, evitar análisis unidireccionales, es decir, como lo que he dicho, es decir, análisis que abarquen el conjunto de la realidad en las que se produce cada problemática, ¿no? Y evidentemente hacer frente a las manipulaciones constantes del poder por parte del poder corporativo de estos movimientos, con objetivos de división social, de contención de la población, etcétera. Beca. A ver, Germán 5000 nos dice: lo único que nos separa del cataclismo es la paciencia en contención del gran pueblo ruso. Salud por ellos y por el BRICS Plus. Bueno, vamos a ver. Este es un análisis probablemente con respecto a la situación geopolítica actual, en la que efectivamente estamos sorprendentemente cerca del cataclismo, ¿no?, de un riesgo claro de estallido bélico continental y quizás mundial. Pero de este estallido nos puede distanciar, bueno, primero, el propio sentido común de la humanidad, en el sentido de que estamos hablando de algo tan terrible. Nosotros siempre decimos que en el momento en que nos acercamos a ello, a veces, aunque estemos caminando de forma directa hacia ese desastre, a veces se acaben justo antes de que ese desastre se produzca, tomando medidas extraordinarias, distintas de las actualmente habituales, para evitar que lleguemos a esa situación. Bueno, pero aparte de esto, tenemos como factor objetivo, efectivamente, el miedo, desde el punto de vista de Occidente, el miedo a la capacidad bélica rusa, y que eso les lleva a pensar que, bueno, incluso un conflicto, digamos, europeo, una guerra continental o mundial, incluso una guerra nuclear, pues tenemos grandes posibilidades de perderla, y por lo tanto no nos merece la pena, porque probablemente la vamos a perder contra Rusia. Y ese es un argumento, efectivamente, para que el conflicto bélico no se produzca. Y otro es también, evidentemente, las resistencias internas que se puedan producir en Occidente, de alguna forma electorales, de alguna forma resistencia popular, si es que somos capaces de que esto surja a corto plazo. Tampoco en realidad sabemos de cuánto tiempo disponemos, porque pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, ¿no? Y luego está ese factor de la paciencia del pueblo ruso que mencionas, ¿no? Bueno, evidentemente hay por lo menos sectores de Occidente que están intentando provocar ese conflicto mundial desde hace un año, a través de medios de todo tipo, pues de desplazamiento de tropas de la OTAN al conflicto bélico, de amenazas, de nuevos desplazamientos, de utilización de Ucrania para lanzamiento
de proyectiles contra Rusia, para lanzamiento de drones contra Rusia, lo cual cada uno de ellos es una declaración de guerra contra una potencia nuclear, que durante todo este año lo que ha estado haciendo es mirar a otro lado, incluso intentando no dramatizar esas situaciones para no obligarse a sí misma a reaccionar de forma proporcional, ¿no? Incluso ya hemos mencionado que ha habido 3 ataques a los radares de alerta temprana antinuclear de Rusia, que ya esto no es causa de guerra nuclear, sino causa de guerra nuclear. Y así todo, Rusia hasta ahora ha evitado responder. Precisamente porque, bueno, Rusia está ganando la guerra, entonces estratégicamente no le interesaba, y los gobiernos rusos suelen actuar con bastante frialdad estratégica en estos casos, ¿no? Y han actuado así durante este año. Pero también es cierto que en las últimas semanas las declaraciones del gobierno ruso están siendo cada vez más claras, más rotundas, y esto probablemente indica que el margen del gobierno ruso para dejar de responder es cada vez menor, y que probablemente, como ellos ya están diciendo, va a haber algún tipo de respuesta. Bueno, vamos a ver esto cómo se materializa en el corto plazo, porque estamos hablando de semanas, meses. Tenemos el factor de tiempo de qué pasa con esta derrota, este desastre, este hundimiento del ejército ucraniano, y cómo se materializa en avances territoriales y cuándo de Rusia. Y por otro lado, cuál es el impacto de las elecciones norteamericanas, tanto en función de si gana Donald Trump, como en cuanto desde la perspectiva del miedo aparente del atlantismo a que gane Trump, y por tanto se determinan las posibilidades al atlantismo de provocar ese conflicto bélico mundial. Bueno, Gloria García dice que como residente en Baleares me preocupan mucho las tensiones Marruecos-Argelia. ¿Podría tratar la cuestión? Bueno, vamos a ver, aquí hay distintos factores a tener en cuenta. De los más recientes tenemos, pues bueno, el conflicto entre los dos países en relación con el Sáhara, pero yo creo que lo más importante, para no extendernos, es el distinto posicionamiento histórico y actual de Marruecos y de Argelia en el ámbito geopolítico. Argelia ya históricamente tenía muy buenas relaciones con la Unión Soviética, que luego de alguna forma ha ido progresivamente recuperando con Rusia, y esto le ha ido claramente posicionando a favor del bloque emergente. Incluso el año pasado se habló de que Argelia podía haber sido uno de los países de nuevo ingreso en el bloque de los BRICS, ¿no? Bueno, vamos a ver este año, porque ya no se está hablando de que el bloque de los BRICS en cuanto tal por ahora no se va a ampliar. Esa ampliación va a ser mucho más lenta, pero va a haber un bloque de países asociados a los BRICS, y bueno, Argelia podría ser quizás uno de los candidatos. Sin embargo, Marruecos, al contrario, vemos que no solo mantiene una alianza estratégica clara con el bloque atlantista, sino que es quizás dentro de África, quizás el país, el aliado más directo tanto del atlantismo como de Israel en concreto. Entonces, esto es algo que está enfrentando ya a corto plazo de forma creciente a los dos países, Marruecos y Argelia, y no es de descartar que esto termine llevando, dependiendo de cómo se generalice este choque entre países emergentes y países occidentales, no es extraño que esto en el norte de África se traslade a un posible conflicto entre Marruecos y Argelia, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien. A ver, no a la OTAN nos dice, ¿crees que estamos en una fase del capitalismo en el que los monopolios increscendo van a provocar el afloramiento de una contradicción del liberalismo incapaz de impedir la acumulación monopolista excluyente que va a beneficiar a economías no alineadas en los oligopolios occidentales, que acaban siendo monopolios, de ahí la contradicción?
¿Crees que un modelo como el socialismo autogestionario yugoslavo podría ser una perspectiva viable? Vamos a ver. Bueno, agudización de los monopolios o monopolios o oligopolios en Occidente está provocando distintos fenómenos, ¿no? Vamos a ver, ya a la hora de analizar el fracaso del modelo neoliberal, y es posible que la pregunta esté relacionada con esto, una de las causas que citan los expertos, una de las causas más repetidas, es la excesiva concentración que en distintos sectores productivos se ha producido, se ha generado, ¿no? Y como consecuencia de esa excesiva concentración, pues ha disminuido el incentivo de la competencia y ha disminuido la eficiencia, el incentivo inversor y por tanto el dinamismo de la economía occidental en su conjunto. Eso es un impacto clarísimo. Luego ha habido otro impacto, bueno, en el ámbito más financiero, clarísimamente a través del financiero y de control, ¿no? De este peso que en las dos últimas décadas han alcanzado, en los últimos 15 años sobre todo, las grandes gestoras de fondos como BlackRock, Vanguard, State Street, etcétera, que se han hecho en la práctica con entre el 5 y el 10% del control de prácticamente todas las multinacionales occidentales, ¿no? Pero no de todos los sectores, sino que dentro del mismo sector de todas las grandes empresas multinacionales, en teoría compitiendo entre sí. Esto es un factor muy importante también de pérdida de dinamismo, ¿no? También es un factor que todos estos factores de concentración del poder han ayudado clarísimamente a este fenómeno que se produce a partir de los años 90 de desaparición de las alternativas políticas, desaparición de la izquierda, la derecha y el centro, aunque se mantengan las palabras. Todos al final acaban configurando en realidad lo que se ha llamado un partido único con distintos matices, y todos ellos dentro del atlantismo, del neoliberalismo y en el ámbito sociocultural del posmocapitalismo. Posmocapitalismo, ya decimos, dentro del cual están el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, ¿no? Bueno, todo esto, ya digo, todos estos fenómenos pues, han sido claramente favorecidos por esa concentración de poder. Bueno. Vamos a ver, tenemos una pregunta que ya contestamos de Antonio García Olivares sobre el concepto de las fábricas sin trabajadores, ¿no? Es un concepto que contestamos, pero que ya nos gustaría, si Antonio García Olivares nos escucha, que estuviera de acuerdo en profundizar en el mismo, porque al final hay una cuestión clave en este tema, ¿no? Ya sabéis que este concepto de fábricas sin trabajadores es un concepto teórico en el que se plantea qué pasaría si la actual evolución hacia una creciente automatización de las empresas pues llevarse a un punto teórico en el que las empresas no necesitarán trabajadores, ¿no? Ahí hay dos interpretaciones, porque hay una interpretación que dice, bueno, esas fábricas al final, aunque no tuvieran trabajadores, serían capaces de rentabilizar las inversiones de capital, y otros que dicen que no, que seguramente esas fábricas ya no podrían rentabilizar las inversiones de capital en el sentido del sistema capitalista, ¿no? Porque esas inversiones no tienen sentido si no hay trabajadores, ¿no? Para eso es bueno situarse en el concepto de lo que sería una fábrica sin trabajadores, que puede ser dos cosas distintas, ¿eh? Una fábrica sin trabajadores asalariados, pero con trabajo, es decir, con actividad productiva realizada, digamos que por el empresario, pero que sigue siendo trabajo, ¿eh? Y otra cosa es que un concepto de fábricas sin trabajo, es decir, que la automatización llegase a tal nivel que ya ni siquiera ese trabajo del empresario es necesario. Entonces, lo que dicen muchos teóricos es que si solo es necesario el trabajo de un empresario,
Al final, el mercado no iba a pagar lo que ahora se entiende por rentabilidad del capital, sino que únicamente iba a pagar por esos productos lo que se entiende por el trabajo de un autónomo cualificado. Vamos a ver, para eso tenemos que situarnos en el concepto de valor añadido. El mercado tiende a pagar por los productos el importe correspondiente al valor añadido que genera la empresa. El valor añadido es precisamente la diferencia entre lo que la empresa vende y todo lo que la empresa ha pagado por maquinarias, suministros, etcétera. Entonces, ese valor añadido se distribuye entre salarios por un lado, beneficio por el otro. No hay trabajadores, supongamos, entonces y aquí no hay salario. Pero claro, si el único valor añadido que genera la empresa, que aporta la empresa, es, vamos a ver, digamos, la decisión de poner en marcha la actividad empresarial, que digamos que es algo que se ha hecho sin trabajo, porque solo se ha hecho con, digamos, con un botón, decido crear la empresa y digamos, le doy órdenes a una inteligencia artificial para que compre lo que tenga que comprar y lo ponga en funcionamiento y esto se ponga a la venta. Claro, lo que nos dicen estos teóricos es que entonces no hay valor añadido, porque si todo eso que el empresario ha hecho simplemente apretando uno o varios botones, pues todo eso lo puede comprar el que nos está comprando el producto. Luego ahí no hay valor añadido. Si no hay valor añadido, la empresa, nuestros compradores no nos van a pagar a nosotros por nuestros productos más que lo que nosotros hemos pagado por las compras de máquinas, materias primas, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Claro, si no hay valor añadido, quiere decir que en esa situación ya el capitalismo no puede funcionar. Un capitalismo necesita que haya un valor añadido en base al cual genera beneficios. Pero bueno, sí me gustaría, porque claro, esta es una disputa conceptual, pero de un tremendo interés. Por eso, Antonio García Olivares, si me escuchas, vamos a intentar profundizar, a ver tú cómo ves este tema, vamos a intentar profundizar en ese concepto que puede ser tremendamente orientativo sobre cuál es la evolución de nuestro propio sistema a largo plazo. Venga. Alcaravanos nos dice: realmente considerar que Rusia quiera apoderarse de Europa es un exabrupto. Es desconocer la historia, es el cuento de las grandes élites que gobiernan Occidente y temen perder poder. Los BRICS deben fortalecerse lo suficiente para contrarrestar a Occidente y su política violenta. Bueno, realmente yo sí creo que las élites occidentales, élites que son corporativas fundamentalmente, están en pánico frente a Rusia y frente a los países emergentes. Pero ese pánico no es tanto por las posibles ambiciones territoriales de Rusia, sino por la influencia, por el miedo a la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado alguna vez. ¿Por qué? Porque no hay más que ver lo que hizo Rusia a partir de la revolución Putin en el año 2000, que durante años, como primer objetivo, echaron a los oligarcas del poder político. Los echaron y fue una lucha tremendamente fuerte, dura, que llevó a que muchas personas no solo perdieran el control de sus empresas, otras acabaran en prisión, otras en el exilio. ¿Tienen miedo a que les pase esto? Es decir, a que esas mismas bases políticas que se han aplicado en Rusia, si los ciudadanos occidentales vemos que se ha podido aplicar y que funcionan bien, como realmente están funcionando, porque están permitiendo a los gobiernos de esos países trabajar a favor de sus ciudadanos, mientras que los de nuestros países llevan 30 años destruyendo Europa y Estados Unidos, pues inmediatamente esa influencia política que ya existe y que es muy importante, aunque sean movimientos muchas veces de oposición, etcétera, pero esa influencia se va a disparar y por lo tanto están ante el riesgo no solo de perder el poder del mundo ante un mundo multipolar, como consecuencia del mundo multipolar, sino también al perder el poder en Occidente. Por lo tanto, perder su poder
económico, político, social, incluso ir a la cárcel, etcétera, ¿no? Bien. Los BRICS deben fortalecerse lo suficiente para contrarrestar a Occidente. Bien, sí, pero no necesariamente a partir de la palabra BRICS, ¿eh? Ellos mismos ya han dicho que seguramente el BRICS en cuanto tal es posible que no se amplíe a corto plazo, ¿eh? Porque esto es algo tremendamente complejo, ¿eh? Hay que acordar no solo que se introduzcan más y más países, hay cerca de 50 peticiones de adhesión, pero claro, sin más, ir diciendo que sí a nuevos candidatos, pues supone encontrarse a medio plazo con situaciones caóticas en cuanto a cómo se toman las decisiones, en qué temas se tratan, cuáles no, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto tienen que hacerlo de forma prudente. Ya he comentado antes que han dicho que probablemente van a utilizar el sistema no de ampliar los BRICS en cuanto tal, sino crear una especie de categoría de asociados a los BRICS, al menos de forma temporal, y todo esto se irá gestionando además alrededor de distintas organizaciones, ¿no? Porque ahí está el nuevo Banco de Desarrollo, ahí está la Organización para la Cooperación de Shanghái en el ámbito de la seguridad. Bueno, efectivamente lo que tienen que hacer es fortalecerse los países emergentes en su conjunto y hacer frente a Occidente para imponer finalmente de forma progresiva, si es posible, ese mundo multipolar. Bueno, aquí tenemos un comentario un poco largo que dice que de Eno Viajes, ¿no? Le ha sorprendido el análisis que hacemos, que Kai Center hace de los sindicatos. Cuando hablábamos de la directa relación de los sindicatos con la realidad socioeconómica, con los intereses objetivos de los trabajadores, que sean los organismos de participación social más activos y con mayor presencia social. Dicen, la realidad objetiva es otra, dicen, los sindicatos se han convertido en empresas sindicales neoliberales, ¿no? La defensa del trabajador pasa a un segundo o tercer término. En muchas ocasiones las empresas sindicales ganan dinero a costa del trabajador, con diferentes vías, además de las subvenciones, como son los cursos, gabinetes jurídicos, etcétera. Su trabajo muchas veces consiste en controlar a los trabajadores, no en defender sus derechos. Bueno, bien, bueno, esto es evidentemente cierto, ¿no? Pero otra cuestión es la valoración global. Claro, cuando decíamos que los sindicatos son seguramente dentro de lo que es actualmente la sociedad civil, de la parte quizás más activa, bueno, es que es una realidad objetiva. Controladas por las grandes corporaciones son prácticamente todos los agentes casi todos los agentes de la sociedad civil, pero sin embargo nos encontramos con que los jóvenes no quieren afiliarse a partidos políticos, no participan, les cuesta mucho participar en distintas organizaciones sociales, y sin embargo los sindicatos son una fuerza viva y objetivamente a los sindicatos se afilian millones de personas. En el sentido, se afilian para defender su puesto de trabajo, sus condiciones laborales, y esto nos está revelando cómo los sindicatos responden a una realidad objetiva, ¿no? A unas necesidades objetivas de la realidad social. Otra cosa es que efectivamente, precisamente porque los sindicatos son importantes, se les intenta manipular, se les intenta comprar, etcétera, ¿no? Yo creo que las dos cuestiones los dos planteamientos son reales en ese sentido. Bien. Claudia Delgado nos habla del vídeo que hemos hecho sobre el posmofeminismo. Habla de que es impresionante esta estrategia. Dice, no lo sabía y no lo hubiera creído en otro caso, estoy horrorizada. Bueno, yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Todos los que vivimos de una cierta edad y hemos vivido en la mentalidad occidental, ¿no? En la sociedad occidental hemos pasado por estas fases de, pues, dar por supuesto que estos movimientos, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, etcétera, son evoluciones naturales de la sociedad que responden a las necesidades actuales y que no hay que adaptarse a ellas y situarse dentro de ellas, ¿no?
Claro, hasta que efectivamente a través del análisis te das cuenta de que hay retos sociales objetivos, pero aquí hay una enorme manipulación corporativa de todos ellos que está improvisada o planificada ya desde hace muchas décadas, ¿no? Claro, esa evidencia documental e histórica es tan clara que efectivamente es escandalosa, ¿no? Y a todos nos ha ido horrorizando a medida que nos hemos ido situando dentro de ellas y nos hemos ido dando cuenta de en qué medida nos han engañado todos y nos siguen engañando al conjunto de un conjunto todavía mayoritario de la población occidental. Bueno. Juan Sarmiento hace referencia o cita a Gramsci en cuanto que la hegemonía como ideología cultural de los grupos de intereses económicos privados de poder. Ya. Bueno, no sé muy bien interpretar este concepto como inyectarlo en nuestros vídeos, pero bueno, si nos puedes explicar un poco más, pues igual podemos entrar en un intercambio. Si te estabas con esto estabas haciendo referencia a algún concepto que hayamos comentado en concreto en los vídeos. Bueno. Vamos a ver, quizás una última pregunta. Carvel Bernalte nos dice, hablando del papel de los partidos políticos, ¿no? Nos dice, una solución sería prohibir a los partidos políticos recibir dinero y penalizarlo con penas de cárcel. De esta manera todos los partidos estarían en igualdad de condiciones para promocionarse y tendrían que ir pidiendo por las calles el voto, como hacían hace muchos años. Me pregunto por qué esos que dicen ir en contra del sistema Anonymous no sacan todos los trapos sucios de los políticos como hizo Julian Assange. Bueno, vamos a ver. Bueno, una cosa es el análisis conceptual que hagamos de la financiación de los partidos políticos, que evidentemente tiene que ser muy crítico y es una base fundamental para la corrupción y la compra de voluntades y la burocratización y la compra de voluntades de los partidos políticos, y otra cosa son las soluciones, ¿no? Porque primero, tú dices, bueno, tendrían que ir pidiendo por las calles el voto. Bueno, estás diciendo que si no hay otra financiación, bueno, vamos a ver, los partidos políticos lo que sí pueden o deben tener es la financiación de sus afiliados. Entonces los partidos políticos deberían cuidar más a sus afiliados, lo cual está también relacionado precisamente con esto. Si mis afiliados son la única fuente de financiación, los voy a cuidar mucho más, ellos se van a sentir realmente dueños del grupo político, van a aportar más, van a aceptar cuotas mayores. Entonces, lo ideal sería que la parte fundamental de la financiación de los partidos políticos fuesen las cuotas de sus afiliados. Pero esto no implica necesariamente que la única forma de trabajo sea el ir por las calles pidiendo el voto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora Internet da unas posibilidades extraordinarias de difusión de información con costes mínimos, ¿no? Posibilidades que antes no existían. Pero bueno, hay distintas posibilidades con costes más moderados que los actuales, ¿no? Bien, también se ha hablado de otras opciones que había que estudiar. Por ejemplo, que la financiación pública esté relacionada con la financiación propia a través de las cuotas, ¿no? Es decir, que en lugar de que las direcciones de los partidos, para que no consideren que dependen de la financiación pública, sino que se sientan realmente dependientes de las cuotas que aportan sus afiliados, alguien ha propuesto bien, pues que la financiación pública pues sea un múltiplo de lo que los partidos políticos consiguen de su afiliación, por ejemplo, ¿no? Bueno, no lo sé. Esto habría que irlo haciendo de forma progresiva y teniendo en cuenta, claro, que
los partidos políticos les cuesta mucho avanzar, una vez que entran en el juego electoral, les cuesta mucho avanzar en esa dirección de mayor autonomía frente a la financiación externa, frente a otros grupos que no lo hacen. Claro, las diferencias en cuanto a posicionamiento cara a las campañas electorales serían radicales, ¿no? Esto sería quizás impracticable. Por eso la cuestión clave es que la legislación adopte las medidas necesarias que obliguen a todos los partidos a depender fundamentalmente de financiación interna. Entonces implicaría también, dentro de lo posible, reducir costes de las campañas y también, ya digo, tensionar a los partidos a que maximicen lo que pueden captar a través de cuotas de sus afiliados y relacionar esa financiación externa con las cuotas que captan de los propios afiliados. Bueno, puede haber distintos mecanismos teóricos que luego hay que irlos aplicando en la práctica, y esto evidentemente es un tema complejo, ¿no? Bien, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que por favor os suscribáis al canal, difundir la información, proponer a otras personas que se suscriban también al canal y dejarnos ideas, propuestas, comentarios, y los vamos a intentar ir respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Y sin más, pues muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y hasta la próxima. Un saludo.